Existe un objeto que, cuando se deja frente a la puerta, provoca un cambio que la mayoría de las personas no sabría explicar. No emite luz, no hace ruido, no impresiona a los ojos, pero transforma. Basta con que esté ahí, en el lugar adecuado, con la intención correcta, y algo comienza a reorganizarse en lo invisible. El aire cambia, la atmósfera se alinea, el hogar vuelve a respirar, como si de repente todo lo que estaba fuera de lugar encontrara un nuevo sitio donde existir. ¿Alguna vez notaste cómo ciertas visitas dejan rastros que no se ven? Como si, después de que alguien se va, la casa ya no fuera la misma. Los niños se ponen inquietos, los animales se alejan de la puerta, el sueño se vuelve demasiado liviano. Da la impresión de que algo quedó, algo que entró sin anunciarse, pero que ahora ocupa un espacio. Y no importa cuánto limpies o reorganices, la sensación persiste, como si lo que está fuera de lugar no fuera visible, sino vibracional. Eso fue lo que ocurrió con una mujer que me buscó cierta vez. Su hijo pequeño lloraba todas las noches, sin motivo aparente. El pediatra decía que todo estaba bien. El ambiente parecía limpio, pero había una incomodidad en el aire, un silencio que no abrazaba. Al visitar su casa, percibí el mismo patrón. Una entrada vulnerable, como una grieta energética abierta. Colocamos un objeto simple frente a la puerta. No se dijo una palabra, solo presencia. Y esa noche, el niño durmió. Y durmió profundamente. Lo que parecía solo simbólico se convirtió en un gesto de fuerza. Porque ciertos objetos, cuando se colocan con el alma despierta, se vuelven más que materia. Se transforman en fronteras, no en muros, sino en filtros. Y lo que vibra en desarmonía duda en cruzar. Poco tiempo después, otro caso me marcó profundamente. Una maestra vivía rodeada de tensión. Sus días estaban llenos de pequeños accidentes, discusiones sin sentido, sueños inquietos. No había una causa aparente, pero había algo que no se veía. Ella misma dijo con palabras sencillas: siento que mi casa absorbe cosas que no son mías. Al observar su entrada, le sugerí un gesto: dejar allí por 7 días un vaso con agua. Silencio, intención, espera. Y fue en ese gesto que el campo comenzó a cambiar. El agua, muchas veces subestimada, es uno de los mayores espejos vibracionales que existen. Colocada frente a la puerta, absorbe, revela y devuelve, y no exige nada más que respeto. Tras la primera semana, la maestra relató cambios que no esperaba. El aire más liviano, los sueños más claros, la sensación de volver a pertenecer a su propia casa. Y dijo algo que me tocó profundamente. Es como si mi casa, por fin, estuviera de mi lado. Ese objeto, simple, silencioso, presente, no actúa por superstición. Responde al lenguaje de la vibración. Cuando lo colocas, allí no estás decorando tu entrada. Estás firmando un acuerdo con lo invisible. Aquí solo permanece lo que respeta, y eso es lo que muchos hogares necesitan. Menos distracción, más intención. Menos control externo, más conciencia interna. Porque la puerta no es solo un paso, es una elección. Y lo que eliges permitir o impedir, lo transforma todo. Si hoy sientes que algo en tu hogar está desalineado, pregúntate: ¿qué está entrando por mi puerta sin ser percibido? La respuesta puede estar en el gesto más simple, en la presencia más discreta y en un objeto que ahora ya sabes dónde colocar. Si este mensaje te está trayendo claridad y despertando en ti la fuerza de la intención, dale me gusta al video, suscríbete y comparte en los comentarios lo que sentiste. Tu energía ayuda a expandir esta conciencia. Escribe en los comentarios: mi agua es luz. El vaso con agua es, quizás, uno de los objetos más simples que existen. Está en todas las casas, sobre mesas, al lado de las camas, olvidado en los fregaderos.
pero cuando se coloca frente a la puerta con verdadera intención, se transforma. No en un amuleto, ni en un adorno, sino en un guardián silencioso. Es allí, en el umbral entre el mundo exterior y el espacio sagrado del hogar, donde revela su poder. Porque el agua, cuando se ofrece con conciencia, no solo refleja, también responde. En esa casa fue colocado sin alarde, solo un gesto silencioso, nacido de una intuición que decía, algo necesita cambiar. Y cambió. La primera noche, el ambiente ya era otro. El silencio se volvió más denso, pero no pesado. Era como si alrededor de la puerta el aire se hubiera reorganizado de una forma nueva. La mujer que antes dormía sobresaltada descansó en paz. El perro, que evitaba el pasillo, finalmente se acostó allí. Y el niño, hasta entonces atrapado en un llanto inexplicable, se durmió tranquilo. ¿Todo eso por un vaso con agua? Sí, porque no es el vaso, es lo que representa. El agua siente, guarda memorias, lee la vibración del ambiente y la refleja como un espejo sin vidrio. Cuando se coloca frente a la entrada de la casa, comienza a actuar como un filtro. Lo que llega desde afuera necesita antes atravesar su vibración. Y lo que no combina con la luz, duda, se disuelve, regresa a su lugar de origen. En los días que siguieron a ese gesto comenzaron a surgir pequeñas señales. Las plantas cerca de la entrada florecieron sin razón aparente. Un perfume delicado se esparcía por la casa sin que nadie lo hubiera colocado. Las conversaciones se volvieron más ligeras, las pausas más profundas. Y sobre todo, la mujer empezó a sentir algo que hacía tiempo no sentía: pertenencia. La casa parecía acogerla de nuevo, pero no solo el ambiente cambiaba. El vaso de agua dejado allí como un gesto de protección comenzó también a actuar como un recordatorio. Todo lo que entra en la casa pasa antes por nosotros. Pensamientos, emociones, personas, y muchas veces lo que parece venir de afuera es solo el reflejo de lo que cargamos sin darnos cuenta. Ella empezó a notar que su propia vibración influenciaba el comportamiento de la casa. Cuando estaba ansiosa, el vaso se evaporaba más rápido. Cuando estaba serena, el agua permanecía clara por más tiempo. El simple gesto de cambiar el agua cada mañana se volvió un ritual, un momento de pausa, de respiración, de intención. Ya no se trataba de alejar algo negativo, sino de sostener una frecuencia. La casa ahora ya no solo protegía, enseñaba. Porque la puerta no es solo un paso, es un punto de decisión. Y el vaso con agua es una elección por la ligereza, por la presencia, por la conciencia. Y tal vez, sin que lo notes, esa elección comience a cambiarlo todo. Con el paso de los días, el vaso con agua dejó de ser solo un gesto aislado y pasó a formar parte del alma de la casa. Se cambiaba cada mañana, con calma y silencio. Por la noche permanecía allí, firme frente a la puerta, como si resguardara no solo la entrada, sino también las intenciones de quienes habitaban allí. La mujer ya no lo veía como un objeto cualquiera, se había convertido en símbolo de un nuevo pacto con su propia conciencia. Y fue en ese intervalo, entre la costumbre y la presencia, donde algo nuevo comenzó a suceder. Ella notó que no solo cambiaba la energía de la casa, también su sensibilidad. Sentía antes de ver, sabía sin entender cómo, cuándo algo fuera de lo común estaba por suceder. Algunas personas, al cruzar la puerta, provocaban inmediatamente una incomodidad, un nudo en el estómago, una inquietud en los ojos del perro, un viento frío que surgía de la nada. Y entonces empezó a notar: el vaso con agua se enturbiaba más rápido en esos días. Pequeñas burbujas aparecían en la superficie como si el agua misma captara lo que las palabras no decían. No se lo contaba a nadie, solo observaba. Con el tiempo comenzó a confiar en ese radar invisible.
El vaso se había convertido en un termómetro de la vibración del entorno y, curiosamente, cuando el ambiente estaba en armonía, el agua permanecía intacta, limpia, casi inmóvil, como un espejo de serenidad. Una tarde, una visita inesperada llamó a la puerta. Era una antigua amiga con la que había perdido contacto hacía años. La conversación empezó amable, pero poco a poco reveló heridas mal resueltas, recuerdos difíciles, palabras no dichas. Tras la despedida, la mujer sintió un peso en el cuerpo que no sabía de dónde venía. Fue hasta la puerta y miró el vaso. El agua estaba turbia, lechosa, extrañamente opaca. Lo entendió de inmediato. Esa conversación, aunque necesaria, había dejado residuos, no del cuerpo, del alma. Entonces, antes de que se pusiera el sol, vació el vaso, lo lavó con cuidado, lo llenó con agua fresca y lo colocó de nuevo en el mismo lugar. No con prisa, no con miedo, con presencia. Y esa noche, al acostarse, sintió todo el cuerpo descansar de un modo nuevo, como si una capa invisible hubiera sido retirada. Poco a poco, ese objeto tan simple le enseñaba algo grandioso. Lo que atraviesa la puerta, también atraviesa nuestro campo, y todo lo que no se atiende permanece vibrando allí, en silencio, hasta que se hace conciencia. El vaso con agua ya no era solo protección, era un espejo, una advertencia, una guía. Y al comprender eso, empezó a ver su casa como un organismo, vivo, capaz de absorber, enseñar, reaccionar y, sobre todo, sanar. Porque el hogar no guarda solo personas, guarda historias, memorias y elecciones. Y cuando la puerta es tratada como un espacio sagrado, todo lo que entra es cuidadosamente observado, no con los ojos, sino con el alma despierta. ¿Y tú? ¿Has observado lo que permanece después de que se cierra la puerta? Con el tiempo, la puerta ya no era solo una estructura física. Se había convertido en un portal consciente entre dos mundos, el externo, cargado de estímulos, prisas e intenciones disfrazadas, y el interno, donde habitaban el silencio, la sanación y la verdad de quien ella era. El vaso con agua seguía allí, firme, discreto, atento. Su presencia le recordaba a diario que la protección más fuerte es la que nace desde dentro. No se trataba de impedir que el mundo entrara, se trataba de elegir lo que debía permanecer. Ella comprendió que muchas de las incomodidades que antes atribuía al ambiente eran, en realidad, señales de lo que había ignorado dentro de sí. Viejas heridas que regresaban en forma de ruido, pensamientos repetitivos que pesaban más que cualquier visita, dolores sin nombre, pero nacidos de historias no digeridas. Y entonces lo entendió. La función del vaso con agua era mucho más profunda que filtrar la energía ajena. También mostraba con gentileza todo aquello que ella misma necesitaba acoger. Era un maestro silencioso. Una noche, mientras cambiaba el agua por última vez esa semana, sintió una emoción inesperada, como si se estuviera despidiendo de algo que ya no necesitaba cargar. Miró la puerta con otros ojos. Allí, donde todo comenzaba, finalmente comprendía. No se trataba de cerrarse al mundo, sino de abrirse con conciencia. El hogar ahora respiraba paz, no porque todo a su alrededor hubiera cambiado, sino porque ella había transformado la forma de relacionarse con cada detalle, cada gesto, cada presencia, cada elección. El agua seguía allí siendo renovada, pero ahora ella sabía, el verdadero sello era su presencia, era la intención con la que abría la puerta, era el amor con el que cuidaba lo que venía de fuera y lo que nacía dentro, porque proteger la casa es, en realidad, un compromiso con la propia luz. Y cada vez que colocaba el vaso frente a la puerta, repetía para sí, sin palabras: aquí solo permanece lo que construye. Hoy, la invitación es esta:
Mira tu puerta y pregúntate con sinceridad, ¿qué has estado dejando entrar? La respuesta puede cambiarlo todo, porque lo que cruza la puerta moldea el mundo que habitas y tú mereces habitar un mundo en paz.